Hola, Hola, buenas noches, ¿cómo Kiki estás? Pertiñez, bienvenida a nuestro Gracias, programa Los Influencers. gracias. ¿Me escuchas bien? Perfectamente. Vale, genial. Bien, Kiki, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Hoy tenemos un tema bastante interesante que es el marketing y la gastronomía. Me gustaría que te presentaras y nos hablaras un poco de tu trabajo. Claro. Bueno, primero gracias a ti. Ha sido muy bonito recibir tu invitación, sobre todo que previamente invitaste a un gran amigo que es Giovanni Conversi, quien además estuvo fantástico. Tuve la oportunidad de verlo y bueno, todo ha sido genial. Yo soy Kiki Pertíñez, venezolana. Estudié arte y psicología, sin embargo me dediqué desde el principio a la publicidad. He trabajado desde muy chiquita en esto. Eh, Trabajé en agencias importantes, de transnacionales, y después de mucho tiempo, pues fundé la mía, que se llama Equipao. Comencé en Venezuela. Equipado comenzó hace 15 años aproximadamente y bueno, vine aquí a Madrid hace ya casi 4. Yo soy muy mala con los números, pero es más o menos ese, Es ese estimado. tiempo. Este, Me he dedicado al tema gastronómico y cultural desde Venezuela también, porque bueno, empezamos allá, tuvimos la suerte de trabajar con Cerveza Zulia, que se metió muchísimo en el mundo gastronómico. Trabajamos Sí. con Vaca Vieja, que era un colectivo gastronómico allá fantástico. Eh, Ay, el Iván Gómez es uno de mis clientes. Hola. ¡Mua! Este, y bueno, después cuando llegamos para acá, para España, perdón, para Madrid, una de las cosas que dijimos es, bueno, habiendo trabajado con marcas fantásticas también, Pan Alemán, muchas cosas allá, imagínate, alimentos craft también, o sea, te estoy Claro. hablando de todos los niveles, grandes, Sí, sí, pequeños. sí. Definitivamente nos dimos cuenta que disfrutábamos mucho el tema de trabajar con los emprendedores, Ok. porque, porque un emprendedor gastronómico tiene unas características muy particulares, que son que tiene 200 millones de ideas, y el proceso de marketing como tal se parece mucho al proceso de una cocina, ¿sabes? Claro, es una tormenta de ideas. Efectivamente. Y además en caliente todo el tiempo, ¿sabes? Siempre tienes que Claro. estar y actualizando y las recetas nunca son perfectas y siempre tienes que estar añadiendo algo, revisando ideas frescas, ingredientes frescos. Es mucho en Claro. ese estilo. Vale, ahora, yo te pregunto, Kiki, si cuando de Venezuela, que ya venías acostumbrada a trabajar con grandes marcas, con empresas transnacionales como la que has nombrado, cuando llegas a Madrid, cuando Equipado llega a Madrid, ¿qué se Sí. consigue? ¿Cuál fue su primera perspectiva? ¡Wow! Que creemos que nos parecemos más de lo que en realidad nos parecemos. Sí, Eso es un primer gran aprendizaje. De hecho, una de las cosas más interesantes fue que todo lo que uno tenía hecho, ¿sabes? Todo el bagaje, sí, claro, todo tu histórico, todo tu prontuario, por decirlo de alguna manera, aquí te sirve para ponerlo en práctica, pero no como en cualquier otro país donde tú ya habías estado, donde la gente te conocía, ¿sabes? Donde el sí, amigo de un amigo te podía referir. Incluso te voy a contar algo, cuando comencé yo decía mercadeo, porque mercadeo es como se dice allá, en claro, Latinoamérica, de hecho. Aquí decir mercadeo es otra cosa. Entonces, fíjate, uno que trabaja en el mundo de las ideas, y ok, obviamente la palabra pasa a ser muy importante, pues hasta tienes que volver a aprender tu idioma, tienes que volver a aprender los hábitos, ¿sabes? En el mundo gastronómico hay muchas cosas que parecen iguales, pero no. Hoy le decía cambian las definiciones, totalmente. Cambian claro, las maneras, cambian los ingredientes, cambian las estaciones, cambian las recetas, cambian las maneras de claro, consumir. Pero es fantástico porque es una oportunidad de refrescar nuevamente todo lo que creías, que ya sabías, ¿sabes? Y que además dabas por establecido. Y ese reaprender te da una oportunidad de darle también una frescura a lo que uno hacía y decir, es fantástico. Porque si no, imagínate, no, que fuese tan predecible todo. No, a mí me ha encantado, claro. me ha parecido súper nutritivo, de verdad que sí. ¿Cuánto ha tardado Equipado
como todo extranjero que llega a un país, a adaptarse, Uf. a entender el mercado español? ¿Cuánto tardó Equipado Bueno, para fíjate tener ese tú, proceso? claro, es muy interesante lo que estás diciendo. Cuando yo comencé, yo vine con trabajo, ¿sabes? Yo Ok, dije, no tengo, ojo, familia española, se venía muchísimo para acá, ¿sabes? Culturalmente, como te digo, con muchos hábitos en común, pero yo entendí que yo tenía que aprender. Entonces, ¿qué eso es. hice? Bueno, primero vine a contactar a unos amigos, ¿sabes? A ver cómo era el mercado. Pues vine con un trabajo, además, en una de mis áreas de especialización también, que como te digo, lo mío es gastronomía y el tema cultural, a trabajar en una galería. En Claro, esa galería, claro, en esa galería, además, en el área de marketing, pero de una galería. claro, Entonces, ¿qué hice? Aprendí lo más que pude en los claro. 9 meses que estuve. Entonces, eh, después de esos 9 meses, como siempre lo digo, yo digo una cosa que es terrible, pero es que es muy cierta, yo soy terriblemente mal empleada. ¿Por qué soy una mala empleada? Porque tengo demasiada iniciativa. Entonces, ¿sabes? Es el tema de no me gusta mucho seguir muchos órdenes, sobre todo Claro. cuando tal vez no saben tanto, ¿no? Cuando eres creativa eres así, vamos. Es claro, pero por supuesto. Entonces, eh, me hice autónoma, ¿sabes? En un Ok, arrebato de los míos de ya, me hice autónoma. Y ahí me di cuenta que no tenía ni la más remota idea, por ejemplo, del tema legal, del tema ya. fiscal. Y esas son otras partes del aprendizaje que también uno cree que, ¿sabes? Deja siempre a un lado y que yo siempre le digo a la gente ahora que cuando vienen, y sobre todo Sí, cuando estoy asesorando, le digo mucho a la gente, antes que nada, entiende el tema fiscal, entiende el tema legal, el marco legal es importantísimo, incluso para saber cuál es el mejor esquema para tu negocio, y porque las no todos licencias y tienen todo que caer esto. en lo mismo, ¿no? Claro. Este, y aunque ya llevo, como te digo, casi 4 años, la verdad es que yo creo que el proceso de aprendizaje y de adaptación nunca cesa. Vale, siempre está en continuidad. Sí, sí, sí. Vale. No, igual para nosotros, los profesionales de otras áreas, en el en el ramo de la peluquería, en el ramo de la comunicación, de los audiovisuales, Claro. uno ve siempre cosas nuevas y uno siempre se está adaptando y eso es cierto, es verdad. Ahora, una vez que ya estás radicada, ¿qué abanico de oportunidades se te abren cuando ya estás experta, cuando Equipado ya conoce el mercado? Bueno, eh, tú sabes que uno siempre tira de lo que uno conoce. Eso Y es. honestamente, aunque yo al principio dije, tal vez no debería dedicarme o acercarme tanto a los venezolanos por justamente buscar un tema de adaptarse de la mejor manera posible. Claro. Sin embargo, he terminado trabajando mucho, sobre todo con grupos mixtos. Es decir, grupos donde hay venezolanos, Ok, españoles y de repente puede haber latinoamericanos, ¿ok? ok. Por ejemplo, mi cliente Iván Go, tan bello, el que me saludó al principio, él es un venezolano que además hace comida libanesa. Ok, Y, ¿sabes? Un tío que además se lo ha currado porque la parte justamente española es la que le ha salido mal a él. ya. Pero bueno, lo ha hecho genial. He trabajado con muchos grupos y ahora, hoy en día, hasta eh, se me ha abierto, por ejemplo, para responder de manera concreta, sin duda, restauración, ¿sabes? Ok, Es lógico. Marcas propias. Hola, bolichef. Marcas propias. Gente que está desarrollando marcas propias, sin duda alguna, también en el área por ejemplo, cultural. He hecho cosas donde la cultura y lo gastronómico se vinculan, como por ejemplo la ruta de la arepa en el ok, 2019. Toda la parte de producción y conceptualización de las experiencias la hice yo. Este, pero, hola, Bea. este, pero hoy en día, de hecho, este fin de semana estuve trabajando en un proyecto, una cosa nueva, que es en Alcalá de Henares, totalmente diferente, que es la restauración de una edificación. Y vamos a hacer ok, un proyecto de crowdfunding. O sea, hola Marta, tan bello. Es muy amplio el abanico, porque yo creo que cuando la comunicación, que es lo que básicamente yo más hago, ¿no? La comunicación es tan amplia que a veces ok, uno puede más bien perderse y perder el foco, ¿sabes? ok.
Ahora, cuando tú me hablas de que es amplia, yo te quiero hacer una pregunta. A nivel de marketing, no solamente manejas marcas, también de repente puedes manejar productos, Ujú. pero aparte de la gastronomía, ¿has hecho otra cosa con Kipao que esté fuera de estas áreas? Sí, sí, justamente, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, ahorita estoy en dos proyectos que tienen que ver, uno con una investigación sobre Bolívar, Ok, ¿sabes? Que va a terminar en un libro. ok. Además, es muy interesante Es porque la ruta de Bolívar. sí, y tiene que ver además con la historia de Bolívar en España. Esto Claro, me es una imagino. cosa fantástica, ¿no? Y va a ser el proyecto que acompaña a eso, el proyecto de comunicación para difundir justamente. Y el otro es este que te digo, eh, que se llama, el proyecto se llama La Escalera de Laurent, que es un proyecto de restauración que va a terminar en la creación de un museo. Imagínate tú, ¿sabes? Claro, O sea, son cosas tan amplias que uno claro, puede claro, decir, wow. claro, Y perdona que te interrumpa, pero es solo lo que te quiero decir. Y es por la versatilidad que tiene la capacidad de dos nortes muy claros que además en Madrid, bueno, en España en general hay, que es el tema de la necesidad cultural, que hay millones de oportunidades, de verdad que las hay, claro. eh, y justamente el tema de la comunicación como tal. Vale. Ahora, me hiciste recordar una historia de el libro de Quijote que habla de esa aventura, pero Ujú. dentro de esa aventura también hay gastronomía. Sí. Este encuentro, esta historia que me estás contando de Bolívar y de la ruta por España, ¿podríamos leer algo de gastronomía de esa época venezolana en España? ¿Podría ser o no? Podría ser. Podría ser. Sí, sí, bueno, es que tiene mucho que ver, además. Claro, claro, por eso te lo pregunto, Sí. si es capaz que este libro nos ofrece esos puntos clave de esa gastronomía venezolana de aquella época, de la colonia, cuando Bolívar llega a España. Bueno, uno nunca sabe, todo puede suceder. Es que es así, de hecho, es muy interesante porque, bueno, en este recorrido que yo he hecho gracias a la gastronomía, como te dije, mis padres, mi papá era español, mi madre alemana. Entonces yo Ok, crecí en un hogar donde, te lo digo de verdad, era muy frecuente conseguirte con platos de ese estilo, ¿no? De hecho, ok. en mi casa no se comía arepa, yo comí, y esto lo digo en serio, el mondongo, yo tengo 47 años y lo comí por primera vez a los 41 porque me lo hizo un gran amigo, sí, ¿sabes? Muchísimas cosas, eh, pero, siempre, mi papá siempre fue como un curioso, ¿sabes? Un Ok, curioso, y nos llevaba a comer, bueno, cuánto chiringuito había, así claro, como restaurantes de todo tipo, ¿no? claro, para Pero a lo que conocerlo. voy con eso es que los sabores que de alguna manera yo tuve de aquí para allá, hoy en día, con esta migración venezolana, van convertidos de allá para acá. Eso Y es. hay una cosa muy interesante porque hay además un movimiento fantástico, por ejemplo, de la comida venezolana, estoy hablando particularmente de Madrid. Y el Sí, tema de la sí. comida mantuana, por ejemplo, de hecho, ahora vengo de casa de una amiga que se llama Edilvi Hernández, que ella tiene una cosa que se llama Edilvi Cocina, donde ella, por decirte algo, o sea, polvorosa de pollo. La polvorosa de pollo que se hace aquí es tan maravillosa como la que se hace allá. Y te podrás imaginar lo difícil que es conseguir esos ingredientes, ¿sabes? Claro, me Aquí imagino. y entenderlos, y, o sea, porque bueno, es Pero, todo, cada vez se consigue más, claro, que eso también. efectivamente, pero es Cada que, vez se consigue más. y es esa como que reconquista de sabores, porque además estamos reconquistando, entre otras cosas, sobre todo con la gastronomía. Eso El es. venezolano está llegando acá y está calando muchísimo gracias a la gastronomía. Bien, ahora, cuando hablamos de los venezolanos que están llegando, nos imaginamos el éxodo. Mm. Este éxodo, en tu caso, ha visto un antes y un después, que lo que significaba un venezolano de muy pocas cantidades, que éramos, yo te digo porque tengo 21 años acá Bueno, y veía un venezolano cada 15 días, claro, hace 20 años. sí, Ahora lo vemos en todos lados. Ese efectivamente. antes y ese después que ha tenido la gastronomía venezolana a nivel de restaurante, de chiringuito, de un mercado donde está la populis venezolana que se ha Mm. aglomerado. ¿Qué ha sucedido en todo esto? ¿Cómo lo ves en el futuro? Bueno, yo siento que la gastronomía es un lenguaje.
y además es un lenguaje vivo que va evolucionando. Y una de las cosas que tiene justamente el tema venezolano es que reúne primero un lenguaje común latinoamericano, porque hay muchos ingredientes comunes y, bueno, hay cosas que Claro, además nos peleamos con otros países por su autoría, como la arepa, que no vamos a caer claro. en esa En esa conversación. disyuntiva, en Exacto, esa no, disyuntiva. hoy no, hacemos Hoy un no. live específico de la arepa, pero no, básicamente eso es un ejemplo. Pero, y hablo de la arepa porque quiero hacer una acotación. El año 2019 hice esta ruta de la arepa que te decía Sí, sí, sí. y llegamos a hacer con Giovanni Conversi, maestro chocolatero de Mantuano Chocolate, y un chef italiano maravilloso de un lugar que se llama Da Luca, ¿ok? Una arepa interpretada con nips de cacao y además ingredientes totalmente italianos. Ok. También nos dimos cuenta que la arepa está cada vez más en más restaurantes. El tequeño, hablemos del tequeño. El El tequeño tequeño es está en la los reina. cines. Claro, Es la reina que claro. está en todos lados, de verdad que sí. Le dicen palitos de queso, como tú Le quieras dice, decirle, sí, 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 pero es sí. así. También es muy interesante el papel que ha tenido el ron. Y eso a veces cuando se habla del tema venezolano como que se deja a un lado, pero sí quiero decir que el ron además fue pionero en todo esto. El ron tuvo un rol abridor. Bueno, los Folmer lo hicieron muy bien, la gente de diplomático también lo hizo muy bien. Hay muchísima gente que además creyó en la internacionalización, perdón, del ron como pocos y ha tenido ejemplos maravillosos. Hay maestros cerveceros Claro, venezolanos aquí. O sea, hay una gran cantidad de productos que además cada vez se piden con mayor naturalidad. Que no es un tema de si es venezolano o no, sino es una opción más dentro de, además de un claro, abanico, ¿sabes? claro, Tan eso es. amplio como lo es la gastronomía. Ahora, dentro del mercado español, Kiki, a tu perspectiva, ¿cuál es el producto que más demanda el mercado español del producto venezolano? Yo me atrevo a decir hoy en día que es el tequeño Ok, seguido de la arepa, ¿sabes? eso es. Además, insisto, con mayor naturalidad cada vez. Al tequeño, como te comentaba antes, le dicen palito de queso. O sea, hay millones, tienen millones de nombres. Hay personas que me preguntan, ¿se llaman pequeño con la Ajá, P? Y digo, no, pequeño no, son tequeños con la T. Y me dicen, ¿qué significa tequeño? Y yo le digo, vamos, el origen de los tequeños es de los teques. Ahí fue efectivamente. donde, ahí es donde se origina este producto. Una señora una vez le sobró masa, le sobró queso, hizo unos roditos y ahí se quedaron. Originalmente es de los teques. Bueno, fíjate que se acaba de conectar Chef Alejandro. Él tiene un Ok, lugar que se llama Bombini. ok, Bombini es una apuesta maravillosa, además en un mercadito de la gastronomía venezolana. Ese señor, y que lo escriba si me equivoco, pero ese señor, ese es un muchachito, pues, pero él estuvo primero en Miami, ahora está aquí. Hola, Gucci. ¡Mua! Ahora está aquí, ya tiene, creo que un año y pico, porque él comenzó un pocos meses antes de la pandemia, pero ok. tiene cualquier cantidad de clientela española. Ok, Además, él tiene eso la es reina bueno. pepiada, que él le cambió un poco el nombre porque la hace a su manera y es maravilloso. Y él ha logrado El rey hacer, pepiao, lo llaman. él ha logrado una cosa maravillosa que es ir, bueno, la cachapa allá, ¿sabes? O sea, eh, Sí, nuevamente te digo, a mí lo que más me importa es cuando tú ves la frecuencia en la cual los clientes se hacen, ¿sabes? Habitué de un claro, lugar de este cl- tipo. Hay otros lugares que tienen muchísimo más tiempo, como La Cuchara, por ejemplo. Ya eso claro, es, sí, ¿sabes? Un poco más claro. trabajado. Además, él tiene mucho tiempo acá. Ok. Pero son cosas fantásticas. Ahora, este mercado que cada vez conocemos más, que es el producto venezolano, tú debes saber lo que era antes de la pandemia y la pospandemia. Mm. ¿Qué diferencia o qué cambios, o también se puede decir qué beneficios pudo haber traído la pandemia a los mercados venezolanos? Hola, Un Mariana. antes, un antes o un después, y Hola, un le dice. después. Sí, sí hay, sí hay, sí hay. De hecho, para bien y para mal,
porque Sí, como todo ha tenido, digamos, de todo, es muy variopinto. Eso es lo primero que tenemos que decir, porque cada caso pospandémico es muy particular. También tiene que ver con, por ejemplo, en qué momento te agarró la pandemia. ¿Sabes? No es lo mismo ser una marca institucionalizada, ¿sabes? Un restaurante establecido, pero tampoco es lo mismo ser un restaurante establecido con 50 empleados que con 10. No es lo mismo haber claro. abierto 3 meses antes que hace 3 años. O sea, hay demasiadas variables que podríamos hacer, pero lo que sí es interesante eh, acerca de qué ha logrado esto es que el primer cambio es el cambio hacia la apertura del delivery. ¿Qué pasa? En España la gente no come en casa. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. La vida social se hace en la calle. En los bares. Sí, efectivamente. Entonces, eh, ese tema, eh, imagínate tú estar, no sé cuántos meses ya llevamos, ¿ok? Unos Sí, meses más intensos que otros, pero estar hay gente que vive en 20 metros, hay gente que vive en 28, hay gente que no tiene, ¿cómo se llama? Ventanas. O sea, aquí se vive de características muy muy variadas diferentes. también y por eso Sí, es que la gente tiende a tener la vida social fuera de casa. claro. Y esto nos obliga a reinventar nuestros hábitos y además entender que, uno, tienes que cocinar. Fue increíble, fue increíble el boom. Todo el mundo por lo menos experimentó, ¿sabes? Experimentó la cocina. Pero así sea de manera torpe y, ¿sabes? De una sola vez, pero lo hizo. Luego, Claro. hay otro hábito muy interesante, que es el tema del delivery, ¿sabes? Se marcó muchísimo. Muchísimo. El crecimiento de las empresas de delivery, ¿sabes? Fue bárbara. De hecho, el crecimiento y surgimiento de un fenómeno también fantástico que me encanta, que son las cocinas ciegas, que estábamos habituados todos nosotros. Estábamos habituados a ir al bar, restaurante, lo que fuere. Hoy Claro. en día hay mercados, por ejemplo, que, bueno, cerraron lo que habitualmente era un establecimiento, Se reformaron todo reinventan exactamente e hicieron cocinas que no online. son exactamente, que no son de vista al público, sino que de hecho a veces en una misma cocina funcionan 4 marcas de restaurantes. Lo que llamamos en Venezuela un catering. Efectivamente, pero con el negocio del delivery, ¿sabes? Del uno a Exacto, uno, exacto, además exacto. maravilloso. Y una multiplicidad además de plataformas, que esa es la tercera cosa que te diría que cambió. Antes uno sabía de Globo, Deliveroo, Just Eat y poco más, ¿sabes? Uber. Hoy en Claro. día hay una cantidad impresionante de servicios de reparto a domicilio, porque claro, ante ese boom, pues era necesario tener también la respuesta de cómo se reparte. Y bueno, ahí Claro. empezó exactamente, Bolichef, el tema del kitchen, perdón, yo que chicken, el Ok. pollo negro, ¿no? La cocina, una cocina oscuras o negras, en realidad se llama más a ese estilo, que son ciegas, que justamente son ciegas porque no son de cara al Sí, público. no son de cara al público o de servicio directo en la mesa, me imaginamos. Efectivamente, efectivamente. Vale. Ahora, una pregunta que me parece muy curiosa con relación a esto de las cocinas ciegas, del delivery. Uh -huh. El desarrollo del producto que más Fantástico. se pedía dentro de este ramo de servicio a domicilio, el producto venezolano se destacó muchísimo. Sí, tú sabes que fue una gran oportunidad, pero una gran oportunidad, porque si algo tenemos los venezolanos, y no quiero yo ser arrogante en términos de gentilicio, pero si algo tenemos es que oye, somos bastante rápidos en nuestra capacidad de respuesta ante situaciones duras, ¿ok? Estamos acostumbrados, Claro, es lo que te iba a decir, hemos tenido unos años intensivos. claro. Entonces, por supuesto, yo creo que todo esto en Venezuela nos preparó para la pandemia. O sea, Eso eh, es. entonces, ¿qué sucede? Que hubo muchísimas opciones que comenzaron relacionadas con la cocina venezolana. Unas más complejas, otras más sencillas. Hubo, por ejemplo, marcas de pequeños, hubo, por ejemplo, marcas de arepas. Si tú ves hoy en día Globo, en Globo vas a conseguir cualquier cantidad de temas de arepas, pero además súper variadas. Sí, es verdad. Y además arepas rellenas
con lo que nosotros conocemos habitualmente y además con Y con lo cosas como la ibérico, carrillera, con ¿sabes? lo ibérico, que también me impresiona. Exactamente. Pero ves, esa es la fusión fantástica. Eso es. Que además, siempre insisto que nosotros tuvimos esa misma cosa cuando sí hubo un gran despertar de la gastronomía venezolana. Venezolana. Tal vez no la más compleja, no voy a hablar de Claro, no aquella, de los platos no, no, exactamente. exacto. Sí, lo más light, lo más rápido de preparar. Eh, Efectivamente, ¿sabes? Esas tu cosas que son rápidas comentario, de atender. claro, tu comentario cuando me dices que se desarrolló la cocina venezolana a través de los delivery, que somos súper astutos al momento de una crisis o en un momento de Sí, cuando nos vemos desesperados para producir. Tristemente, se me fue a la mente en el año 2000 el paro petrolero, efectivamente. el despido masivo de Sí, aquel personal inmenso de ingenieros y empleados sí, de la petrolera, sí, que mucha de mi clientela venía de ahí de la petrolera de Anzoátegui, ¿verdad? claro. Cuando se produce eso, me hiciste recordar a la semana y media de que esto sucedió, ver en la playa muerta, que así se llama, Sí, en Lechería, que es una playa totalmente larga, veía millones y millones de mesas sí, con quesos, tartas, tortas, efectivamente. quesillo. Es eso, el venezolano es Y un beso. rápido, no se Es que es deja así, amedrentar, no es se deja como, amedrentar y eso somos nosotros. sí, somos como un poco indomables, ¿no? Ante la adversidad. Yo siempre creo, insisto, para lo bueno y para lo malo, Eso ¿sabes? es, Este, bueno, pero también ¿qué pasa? Que mucho venezolano que vino para acá ha invertido en el área de restauración. Bueno, ¿sabes? Madrid es una de las ciudades con mayor cantidad de bares per cápita y eso claro. incluye restaurantes, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo Entonces, hablamos. ¿qué sucede? Muchos tuvieron que cerrar. ¿Y qué hicieron? Se transformaron, ¿sabes? Y dijeron, bueno, ¿cómo llevo lo que sé, lo que tengo estructurado? Tal vez la, digamos, la infraestructura que he armado en el tiempo que tengo, ¿cómo la transformo para no cerrar del todo? Y de ahí vinieron muchísimos de estos incentivos. Por otro lado, también vino que mucho venezolano trabajaba en los servicios de la restauración. Y al cerrarse como lo conocemos, pues bueno, se empezó a hacer. De hecho, de los venezolanos también fueron de los primeros que empezaron a decir, ok, ¿cómo te preparo yo? Por ejemplo, las arepas. No sé si saben, pero hubo muchísimos chefs, incluso de estrellas Michelin, que Vamos, para presentarte un plato, pues lo deconstruían y te lo mandaban separado para que tú lo armaras, con instrucciones, etcétera, etcétera. claro, Los venezolanos hicieron lo mismo y además, tal vez no de manera tan bonita al principio, claro, pero fueron de los primeros, porque ellos dijeron, ok, ¿cómo voy a llevar yo una arepa ya hecha? Eso va a quedar, ¿sabes? Entonces empezaron a mandar los ingredientes por separado, los que hacían, por ejemplo, chupe. ¿Sabes? Mandaban cada claro, una de las cosas, además con unas instrucciones. Tal vez, insisto, de manera más primitiva, por decirlo, casi instintiva, pero igualmente precioso el hecho de entender que la experiencia de la degustación de la comida tenía que ser algo maravilloso y cuidando claro. mucho de ese tema. Porque recuerda que para el venezolano la comida es amor, Sí, ¿sabes? sí, es verdad. Vamos, y no es tanto amor, es nuestra bandera. Efectivamente. También, que la llevamos como si fuese un plato dorado cuando hablamos de la arepa, cuando Sí, hablamos del pernil, sí, cuando sí, sí, hablamos sí, 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 del mondongo o de X. Para nosotros es totalmente. una bandera. Y nos damos ese orgullo de decir, prueba nuestro plato. Sí, Y lo he claro, visto en todos lados. Y yo cuando lo hago sí, también invito a la gente que pruebe mi plato. Pero claro. ahora, explícanos un poco esto de la pandemia y el marketing. ¿Qué ha sucedido para poderse reinventar en el mundo a nivel de publicidad, a nivel de marca, después de la pandemia, después de la pandemia? Bueno, yo voy a dar dos pasos para atrás, ¿no? Vale, muy bien. Lo primero fue, yo creo que todo esto tuvo diferentes momentos, ¿no? El primero Ok, es cuando esto empezó a pasar y nosotros dijimos, ¿y ahora qué carrizo se hace? ¿Sabes? ya. O sea, ahí empezó todo. Y el ahora qué Esa carrizo se incertidumbre, hace, ¿sabes? Eso es parte de la comunicación, porque muchas marcas decidieron dejar de comunicar y eso siempre es un error, ¿sabes? Así claro, como también es un error, eh, bueno, caer en la infoxicación, ¿no? Que es la comunicación que termina intoxicando por estar desacertada o mal orientado, lo que sea, ¿no? Entonces, eh,
nosotros ahí lo primero que hicimos fue, vamos a darnos un par de días para entender hacia dónde va esto y, y tomar acciones. La segunda fase fue, bueno, implementar esas acciones, ¿sabes? Claro. Era, pasó a ser el momento de dejar el marketing como lo entendíamos a un lado, ¿sabes? Las Okay. marcas rígidas, arrogantes, que te decían cómo era el mundo y todo eso se cayó y pasó a tener, yo siempre digo que es como el vender sin vender, ¿sabes? El estar presente para la gente, el acompañarla, el ayudarla, el darle herramientas, el de alguna manera también ofrecer soluciones y también a veces en algunos casos, algunas marcas decir el no sé, ¿sabes? No sé. Eso Claro. también la gente lo agradeció mucho. Después de eso, en el aquí y ahora que estamos, pues también vino otra cosa que me pareció súper importante, que fue o que es el tema de no podemos volver atrás, ¿sabes? No podemos volver a ser los de antes. Tenemos que seguir con este marketing más cercano, ¿sabes? Más humano, cada vez, insisto, más conversación y menos monólogo, que eso ya había Claro. comenzado, pero como que se exacerbó, ¿no? Se acrecentó. Y en pocas palabras, el tema es que todo lo que se sabía de que las marcas tienen la razón y la última palabra, eso ya es definitivo que no puede implementarse de esa manera. Claro, claro. Yo lo veo de un punto de vista, Kiki. Tú me dices, en un tal caso, la experiencia juega un papel importante dentro de todo lo que es el producto y el marketing. Ujú. Ahora, no toda la experiencia a través de un plato exquisito se podía salvar. Claro, No toda la experiencia sobre un plato con un sabor rico se podía salvar. exacto. Tal vez sería esa experiencia que a lo mejor tú tenías. Yo te pregunto ahora, Ujú. ¿hubieron muchos SOS de llamadas a Kiki para pedir ayuda? No sabes la cantidad de clientes nuevos que tuve a raíz de eso, ¿sabes? Hubo gente que dijo, jamás, hola chalaco. No, eso no lo dijeron los clientes. Hubo clientes que dijeron, jamás desarrollé ni un poquito el marketing digital porque creí que no lo necesitaba. Y además jamás Eso pensé que es, lo necesitaría, ¿sabes? Gente que necesitó páginas web, gente que necesitó simplemente manejo de redes, gente que necesitó cómo coordinar toda esta transformación. Entonces, en ese momento, la transformación digital fue el mayor, digamos, de alguna salvación, manera, SOS, como tú bien dices, que claro. pasó. Y fue fantástico porque sacó a algunas personas de las cavernas, ¿sabes? Eso no lo sabemos. Hasta yo, mira, tengo mi programa aquí, mi plataforma, y yo le iba a engavetar porque veía que las radios estaban bastante todas cerradas. Claro, claro, esa es otra. Por ejemplo, Chalaco, quien se conectó hace un ratito, Chalaco es un locutor de radio y entre otras cosas, lo maravilloso de Chalaco es que él llegó hace tiempo y dijo, la radio no es todo, y entonces se transformó y hoy en día tiene unos podcasts, ¿sabes? Increíbles, porque esa es otra parte de la transformación digital. Darte Claro, cuenta que el contacto con la gente, fíjate, tú y yo no nos conocemos, ¿sabes? claro. Y aquí estamos contándonos cosas fantásticas y además ya tú y yo nos escribimos y nos dijimos, mira, y además vamos a hacer esto después, ¿sabes? Porque Claro, eh, claro. la Esa es parte de la cercanía, organización y la preparación. efectivamente, la cercanía y voy a echar por atrás, o sea, antes todos Hecha, hecha. necesitábamos un Un protocolo, protocolo. Sí, es ¿sabes? verdad. Todo era, hoy en día dijimos, la cosa es velocidad, la cosa es hacer y sin caer en parálisis por análisis, pero por supuesto siempre analizando lo suficiente, pero sin Claro, sobreintelectualizar los procesos, porque nos dimos cuenta claro. que la velocidad es otra. Claro, yo lo que puedo aprender de lo que me estás diciendo ahora, porque yo no sé nada de gastronomía a nivel de marketing, pero vamos, a nivel de marketing de las redes sociales, de mi trabajo, de la proyección de cada uno de mis invitados, es importante. Yo ahora, haciendo una vuelta atrás también, ¿no? Pues yo voy a regresar como tú lo dices. Eh, Cuando comienza Equipao a trabajar en Madrid, eh, ¿cómo lo vio el mercado venezolano? Esa pregunta no te lo hice. Ay, Vamos sí. allí, que es importante. Sí, sí, es muy interesante. Te voy a hablar del mercado venezolano en dos niveles, ¿no? Exacto, Primero, los venezolanos allá,
no puedo generalizar porque hubo millones Claro, de claro. opciones, pero sí hubo cosas cómicas como que, bueno, ahora en las redes de Equipado se habla de vosotros, ¿sabes? Ajá. Mm. Y fue muy interesante porque de hecho hubo comentarios que me encantaron que me decían así como que, y ahora hablan de, y sí, porque bueno, porque ahora estamos aquí, ¿sabes? Claro, Pero siempre hubo como, y eso no lo podemos evitar porque fíjate tú cómo hablo yo, o sea, mi tumbao, además mi tumbao caraqueño lo tengo, y eso es inherente en mí claro, claro. y es el tono y la manera de mi comunicación como persona, ¿no? Lo mismo pasa con Equipado, porque Equipado finalmente somos tres que vamos haciendo proyectos o sea, según los proyectos el grupo crece o se reduce, pero realmente somos poquitos. Y esa maravilla, de cómo nos vieron, como, ¿qué te pasa? Y ahora estás hablando así. Yo no. La marca tiene que hablar así, porque Ya, porque tiene que hablar así, porque la estamos marca vive aquí. aquí. La marca vive aquí. Los que, los que estaban aquí fue maravilloso porque hay un tema de ese gentilicio bonito, ¿sabes? De, ¡ah! Qué bueno que estás aquí, ¿sabes? Gracias, musicals. este, es muy chévere porque fue como un reencuentro, ¿sabes? Y ese reencuentro satisfactorio, porque además, así como tú, yo tengo amigos que están aquí hace muchos años y hay de diferentes generaciones, en diferentes momentos, incluso de su carrera, y volvernos a encontrar ha sido, te lo juro, una cosa llena de positivismo. Y además es como, nuevamente, como unos boom, ¿sabes? Una necesidad de Claro. crear, que lo que hemos hecho es explotar y crear y crear y crear ideas. Giovanni, por ejemplo, Giovanni Conversi de Mantuano, que es un cliente y además es cliente amigo, con él hicimos catas online, ¿sabes? Pandemia, tal, 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 le dije, aquí no nos paramos, ¿sabes? Y se hacen catas de chocolate online. Jimena, Claro. que es de Colorful Wines, que es una chica fantástica, es una Que ya sumiller, ha sido también mi entrevistada. claro, ella es fantástica, con ella también hicimos cosas, porque era, ok, ¿te vas a parar o vamos a seguir? Entonces, Claro. ¿sabes? Y vuelvo y te digo, es inherente al venezolano esa energía del hacer. Yo creo que Claro. nosotros el día Es que dejemos de importantísimo. hacer, nos morimos, ¿sabes? El Es día que nos importantísimo. paralicemos, aquí se acabó todo. No somos venezolanos. El día que nos parecemos no Exactamente. somos venezolanos. Sí, Ahora, sí. Kiki, ya se nos termina nuestra primera parte, nuestros primeros 30 minutos. Si quieres agregar algún punto No, importante que se te haya olvidado o ya todo lo hemos dicho, todo lo yo hemos creo que preguntado. sí. Vale, excelente, excelente. Ahora a mí me toca pasar a nuestra segunda parte, que ya es nuestra parte más personal, nuestra parte más íntima. Y yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cuáles fueron los motivos, más bien, que te hicieron venir a España? Salir de Uf, Venezuela y venir a España. eso sí es bien personal. Sí, sí, sí. Bueno, voy a contarte dos cosas breves. Lo primero es que mi familia, yo soy cuñada de Iván Simonovic. Ok, Iván Simonovic es un preso político que estuvo además 15 años preso en Venezuela por temas políticos. sí, Y de alguna manera mi familia estuvo muy en la mira de muchísimas cosas, ¿no? Y esto se vincula con el segundo punto, que es que un día estaba yo trabajando y recibí una llamada de amenaza de secuestro, además con mis dos hijos, ¿sabes? madre. O sea, cuando eso pasó, bueno, ya te podrás imaginar, ¿sabes? Todo eso fue fantásticamente revelador para mí porque nunca me lo imaginé. Uf, Equipado, éramos 32 personas en Venezuela, con clientes fantásticos y además yo solamente me veía viviendo en Venezuela. Para mí, el tema de mis amigos se iban y se iban y se iban. Yo a veces sentía como que me traicionaban un poco, ¿sabes? Me sentía que me estaba quedando sola, sin embargo, siempre empezaba a conocer gente nueva que hacían cosas fantásticas y éramos indetenibles allá. Y yo en menos de 9 meses tuve que irme, desarmar la compañía, desarmar ya. mi vida e irme. Bien, todas estas historias que me cuentan siempre en esta segunda parte, el preguntar cuáles son los motivos, el por qué sales de Venezuela, el por qué escoges España o cualquier otro país, a todos les digo que siempre son muy parecidos. En tu caso, la política estuvo mucho más cerca de ti,
los sentimientos de miedo o de pánico se abordaron sí, dentro de tu interior y la sí, sí, protección de tu familia, yo creo que ha sido lo claro, principal, el haber escogido, como muchas otras familias que a lo mejor no tienen estos temas, pero a lo mejor la inseguridad, la falta de insumos, la falta de ingresos, la falta de sí, alimentos, las 8 horas de luz sin tenerla en su casa, son muchos los factores y tristemente todos responden, porque somos venezolanos los que estamos dentro de esta pantalla, todos responden algo similar que tiene Venezuela, simplemente una falta de necesidades que a veces no las tenemos o que las vamos perdiendo totalmente. poco a poco. Es triste, pero bueno, tu historia no está en diferencia al resto de los venezolanos. Sí. Y ahora, yo te voy a hacer una pregunta muy sorpresa, que yo te pido que esto sí quiero, que yo te voy a pedir que cierres los ojos mientras la estoy ejecutando. Y es la siguiente. Ujú. Te veo caminando por un pasillo, oliendo las fragancias de la comida venezolana, donde se vende todos nuestros productos. Y ese sitio se llama el Mercado de las Maravillas. Sin abrir los Ujú. ojos, transpórtate y dime qué entorno te envuelve o qué pensamiento te arropa al sentir tantos venezolanos alrededor de un pasillo cuando caminas. Tú sabes que yo de chirriquitica viví en el paraíso y siempre recuerdo que mi mamá me llevaba al mercado, ¿no? Al mercado, además, era una cosa que a mí me emocionaba, entre otras cosas porque había un chichero que amaba y la recompensa de la chicha estaba ahí siempre. Y cuando yo, la primera vez de hecho que fui al Mercado de las Maravillas y sentí lo que tú me preguntas, a mí me dieron unas ganas de llorar horrible. Pero te estoy hablando de unas ganas de llorar, o sea, porque era sentirte tan lejos y tan cerca, ¿sabes? Tan llena de recuerdos, de cosas que viviste, que sentiste y que por lo menos en mi caso, por nuestras características, yo siento que yo no voy a vivir en un montón de tiempo, ¿sabes? Y además sentir que mis hijos no tienen esa oportunidad, o sea, mira, bueno, no te imaginas. Yo siento una profunda tristeza por un lado, pero por otro lado viene la manera de reconfortarme, ¿sabes? Eh, ¿De qué manera? De seguir creando cultura venezolana y estar cerca de Venezuela y seguir haciendo cosas por mi gentilicio y porque la gente conozca lo mejor de nosotros, porque definitivamente lo que está pasando no nos identifica, ¿sabes? Y tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar, ¿ok? No te voy a dar ese gusto. Bueno, para mí lo más importante son las palabras que ha dicho. Te han salido del corazón. Te pude ver mientras conversabas, mientras explicabas y contabas esta historia. Te pude ver como el alma llanera, muy identificada con tus raíces, de hecho eso es lo que haces, trabajas con tus raíces, trabajas tu gastronomía, que sé 100% apoyas el talento venezolano y lo veo en las redes sociales porque no te creas que yo no investigo, yo veo lo que haces. Eh, Apoyar el talento venezolano, la fusión, te encanta la Sí, fusión de lo venezolano y lo ibérico, que sí, es lo que viene y es lo que es el futuro de la gastronomía venezolana sí, cuando ya tengamos más de una década en este país. efectivamente. Nuestros productos van a fusionarse fácilmente y el resto de los españoles van a conocer nuestra gastronomía. Que ya le estamos seduciendo. Mira, se Eso es. conectó Edilvi. Sí, sí. Yo pudiera mostrarte a ti la cara de los españoles cuando prueban la torta de queso criollo, ¿sabes? ¿Qué hace Sí, Dilby? O sea, esa cosa es para, no te imaginas, es que hay mucha gente haciendo cosas fantásticas que definitivamente terminan conquistando al español. De verdad, esa frase de estamos condenados al éxito, yo creo que estamos que condenados al sí. éxito. Y creo que cada vez más eh, se hace menor la brecha, ¿sabes? Entre Y se una hace más cosa y cerca. otra. Es responsabilidad de nosotros también ser traductores simultáneos, ¿sabes? De nuestro sentir, porque la comida abre y habla mucho, como dije, para mí es un idioma, pero
como todo idioma, a veces necesita un poco de, ¿sabes?, contexto, porque se puede Eso perder es. en la traducción un Claro, poco eso del es. sentido. Entonces, yo creo que todos nosotros de alguna manera tenemos esa responsabilidad. Muchísimas gracias, Kiki. A ti, Yo quiero que nos des tus enlaces para que las personas que luego vean en nuestro canal de YouTube y que se identifiquen con tu trabajo puedan contactarte. claro, claro. Bueno, en todos lados que me busquen es Kiki Pertínez H, Pertínez con Z, Pertínez, al español H, y Equipao es con K, EKIPAO. Y bueno, a la orden para todos. Se conectó mucha gente querida, de verdad estoy muy, 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 muy agradecida por todos los que se conectaron. A Carlitos le digo que yo también lo amo, fue mi pasante en Equipado cuando Equipado comenzaba y hoy también está en España. O sea, esto es un reencuentro maravilloso. Muchas gracias, Bien, Alexander. no te preocupes, estamos acá para eso. Y recuerden que Kiki va a estar en nuestros canales de YouTube, los Influencer Channel, va a estar también en nuestros canales de noticias, Noticias Iberoamérica y Noticias Iberoamérica, América Latina, donde tenemos muchísimas redes sociales. Bueno, para despedirnos, Kiki, un mensaje a tus seguidores. Bueno, a seguir creando. No hay otra cosa más que seguir creando. No nos podemos detener. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí conmigo, compartiendo todas estas ideas y compartiendo todos esos seguidores que nos han visto y que han comprendido un poco más tu trabajo, han entendido más tu vida personal y tu vida íntima. Muchísimas gracias y nos vemos en el canal de YouTube. Hasta luego. Gracias. A ti, Chao. Kiki, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto.